Amigos, amigas, nuevamente con ustedes en su programa semanal Espíritu y Materia de Canal 37 Extra Plus. Vamos siempre a su hogar con el fin de llevar temas de la fecha propios para nuestra reflexión, para nuestro pensamiento y también para recrear un poco nuestras actividades. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Estamos situados de donde fue el Cine Rex, 75 Varas al Lago, mano derecha. Ahí los esperamos para atenderlos en su consulta natural, acupuntura, masajes, sauna y otros servicios que ofrecemos. También cursos. Próximamente estamos iniciando por primera vez el curso de Fisioterapia China 1. Y decimos 1 porque esperamos que hayan otros y también porque es el básico para las personas que quieren ser asistentes en fisioterapia. Ese curso está comenzando ahora, 2 y 3 de abril, pero arreglando se puede ingresar, pues una semana no es mucho. También ofrecemos otros tipos de cursos como medicina natural, de acupuntura y masajes, algunos presenciales, otros también tutoriales por WhatsApp. Nos pueden llamar a nuestros teléfonos, escribir a nuestro WhatsApp para informarles mucho mejor. También hay productos en nuestra tienda que pueden pasar con sus recetas o para revisar si tiene alguna necesidad. Muy bien, estamos ahora en un tiempo propicio de los meses que son para reflexionar sobre las fiestas propias de marzo o abril. Nos estamos refiriendo a la Semana Santa. Queremos hacer una plática sobre el sentido de la Semana Santa. De antemano quiero decirles que no vamos a hablar en este programa, porque ya lo hicimos antes, sobre el verano. Siempre la publicidad comercial está empeñada en esto porque es también un tiempo propicio por la vacación. Pero nosotros no nos vamos a referir en este programa, como dije, ya lo hablamos antes, sobre el verano. Vamos a hablar sobre el sentido, vamos a llamar religioso o místico, o el fenómeno de la Semana Santa. Para esto me acompaña en esta ocasión nuestro doctor y amigo Mario Balmaceda. Le voy a pedir que se presente para que ya entremos en materia posteriormente sobre este tema, el significado y la vivencia de la Semana Santa, o que también se llama Semana Mayor. Por favor, doctor Balmaceda. Sí, un placer estar nuevamente aquí en su canal 37 Extra Plus. Como siempre, pues, acompañando aquí al doctor Francisco Picado. Y estamos también con el deseo de quererles ayudar en la materia de medicina natural. Y usted puede concertar con una cita al número de celular 8687-0284 y con gusto pues le vamos a atender. Bien, gracias doctor Balmaceda por aceptar la invitación. Esto de la Semana Santa, yo no sé, yo voy a dar mi sentimiento, me trae cuando era niño. No quizás ahora que ya soy un adulto, sino más bien remembranzas de la niñez. Creo que en algunas ocasiones he dicho que yo nací en Matagalpa y como a los 5 años nos trasladamos a Managua. Entonces, cada año la familia iba a Matagalpa. Pero yo me recuerdo entonces, en esos años, cómo era la Semana Santa. O sea, las procesiones, las comidas, las visitas, las prácticas que se hacían. Y posteriormente, ya más grandecito, pues yo creo que ya no íbamos tanto a Matagalpa, pero aquí en Managua mismo. Yo crecí en el barrio Santo Domingo, muy cercano a la parroquia, y entonces todas las actividades que allí habían, tanto en el Calvario, que ahora está inmerso dentro del Mercado Oriental, como en la iglesia de Santo Domingo y en la catedral. Ese era el corredor mío, dijéramos, para estas cosas, y que las familias iban con los hijos y a estas ceremonias. Entonces de eso es que más o menos queremos hablar
en el sentido de el punto de vista, por supuesto, religioso, pero también sociológico. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Cómo era una vivencia antes? ¿Cómo es una vivencia ahora? ¿Cuál es el centro o la parte más importante de todo esto? Porque aparte, como dijimos antes, de las cosas seculares que se llaman, ¿verdad?, de fiestas, esto tiene un sentido profundo y un sentido histórico. Parece ser que la Semana Santa como tal se ordenó y se estableció allá por los años siglo III, en un concilio que se llamó de Nicea, que no solamente se ordenó esto de la Semana Santa, se ordenaron muchas cosas y se estableció también un derecho canónico, la manera, porque ustedes saben que el cristianismo como tal empezó con el Imperio Romano en el siglo I, pero cada quien hacía la cosa a su manera. Pasaron 3 siglos para que se reunieran, y en este caso los obispos, y ofrecieran un concilio para poner de acuerdo muchas cosas, entre ellas el asunto de la Semana Santa. Esta Semana Santa es más bien de la Iglesia Católica Romana, pues hasta muchos siglos después que hubieron otras denominaciones, pero no en todos los países es lo mismo. No es lo mismo la Semana Santa, por ejemplo, en los países escandinavos o en el África, o no es lo mismo en Asia o en estos países orientales, en la India, no es lo mismo. Llegó la Semana Santa con la cristianización o la evangelización, pero cada quien hizo lo que se llama un sincretismo. Sincretismo quiere decir que toma una parte de aquí, una parte de allá, otra parte de aquí, hace su propia fórmula y la lanza. Entonces hay lugares, por ejemplo, nosotros aquí tenemos nuestras comidas típicas, nuestras costumbres, el huerto que se hace en muchos lugares en tiempo de Semana Santa, pero allá por Finlandia y por Noruega trabajan el huevo de la Pascua, que nosotros no andamos mucho con eso, o en los Estados Unidos, en Canadá. Sí. Entonces no en todos los lugares es lo mismo. Entonces de eso es que queremos hablar un poco, y por supuesto en un cierto momento hasta donde nosotros podemos conocer y hablar de la parte, yo no sé si llamar, profesor, teológica de la misma Semana Santa. ¿A usted cómo vivió su Semana Santa, o cómo fue, al menos para que comparemos las experiencias? Sí. La Semana Santa siempre trae el recuerdo de la niñez. Yo recuerdo que previo a la Semana Santa, los padres, los abuelos, hacían sus preparativos. Uno, que habría que asistir a las misas. 2, participar de las procesiones. 3, la comida. Porque se hacía previo porque yo recuerdo que no era permitido encender fuego. Con aquella de la creencia, ni tampoco correr. No se podía correr. No se podía ir al mar, a un río, porque estaba aquella creencia, bueno, de niño así me criaron, que uno se convertía en sirena. Hijo. Yo recuerdo bien eso, de mi abuela, que porque no íbamos al mar o a un río, ¿no? Es que te va a convertir en sirena, nos convertimos en sirenas. Entonces no puedes correr porque entonces estás machucando al Señor. 3, no puedes encender fuego porque vas a quemar al Señor. Entonces, ese sentido del respeto a un nivel espiritual, porque todo era en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Es la semana donde se recuerda, ¿verdad?, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Todo va en torno a Jesucristo. Y como decía al principio, fue algo que se llevó a cabo a raíz del Concilio de Nicea como un aspecto de la fe, no olvidar.
ese acápite de la vida del ser humano, de la existencia del Salvador, de la humanidad, como se le reconoce a Jesucristo. Pero Semana Santa es el recuerdo. Siempre vienen los recuerdos de las comidas, las bebidas, de ese fervor religioso que uno ahí nació, ¿ves? Pero que con el pasar del tiempo el ser humano va evolucionando, va adoptando nuevas costumbres, nuevas creencias, pero lleva esa finalidad. El centro de toda esta festividad es Jesucristo. Sí, en realidad yo me pregunto, cuando usted está hablando de las costumbres y de las cosas con todo el debido respeto a la parte antropológica e histórica, una pregunta: ¿nos hizo bien o nos hizo mal? Es muy atrevido preguntarlo, Sí. ¿verdad? ¿Nos hizo bien o nos hizo mal? ¿Nos adelantó o nos atrasó? Eso, pero eso lo vamos a dejar en otro momento. Lo que se me ocurre ahorita también es hablar que este es un proceso de, hoy se dice catequización, de enseñanza de la Sí. fe, y viene caminando. Por ejemplo, la Semana Santa es el culmen de lo que se llama la Cuaresma. Sí. Entonces son 40 días en que la Iglesia pone, a través de los pasajes bíblicos o las celebraciones que se hacen, a reflexionar sobre nuestra condición de pecador. Y entonces eso va conduciendo poco a poco a los días santos, y los franciscanos y los dominicos, sobre todo en Europa, mucho antes de la conquista, empezaron a hacer coreografías, llamémosle, procesiones, métodos para poder enseñar la doctrina cristiana a la población que era analfabeta, más que ahora, Sí. pues, por supuesto, analfabeta, y que era la manera de que pudieran ver por los ojos, por los sentidos, y por ciertas cosas como la que usted decía, ocupándose del temor o de la ingenuidad, voy a decir también, de las personas. No se podía comer cualquier cosa, etcétera, todo para inducir a la fe, pero de una manera emocional, no de una manera intelectual como quizá hoy se puede ver, y también una experiencia de fe. Estos tiempos también son propicios para las personas que están en el ambiente cristiano, católico o no católico, a hacer retiros espirituales para ver su vida, ordenarse. He conocido gente, cada vez menos, que el día de la misa de resurrección, todo mundo bien vestidos y todo a la celebración, a confesarse, a hacer esto, a hacer lo otro. Y en muchos lugares, aquí también, por supuesto, están las judeas, están las representaciones, está el huerto que se forma antes de los días santos, o allá por el lunes o martes santo, compromisos que hace la gente de ofrecer alimentación a los peregrinos que llegan, etcétera. Pero hay lugares, eso en España sobre todo, en casi todas las provincias de España, en Sevilla, en Andalucía, en todos estos lugares, que son unas cosas monumentales, que ahora son turísticas. Yo he estado, porque he vivido en Guatemala varias veces, he ido el Viernes Santo al antiguo Guatemala, y eso es una cosa impresionante, ¿verdad? Son cientos de gente cargando unas piañas, y se vienen preparando como 3 o 4 meses antes para todo eso, y ya ofrecen promesas, así como hacen aquí con Santo Domingo, San Jerónimo, ofrecen promesas, pero todo es bien ordenado, y es algo que está muy adentro de las personas. Se me ocurre interrumpirme a mí mismo, profesor Balmaceda, para preguntar de una manera un poco más, dijera yo, profunda, ¿por qué las personas pueden introyectar en su corazón esos sentimientos de pagar promesa, esos sentimientos de pasarse como en otra atmósfera, y lavar sus pecados, y que deseo de querer cambiar la vida, y la imagen de la pasión o el Vía Crucis que se hace también, cuánto llega a impresionar de una manera profunda a las personas? ¿Qué fenómeno se da ahí?
El ser humano por naturaleza siempre ha tenido la necesidad de creer y de crear un Dios. Siempre ha creído que hay un ser superior al ser humano y que se van al cosmos de su naturaleza, de sus pensamientos, de sus sentimientos, y en el fondo esa necesidad de poder servirle a alguien divino es una necesidad que nace con la fe, y que la fe es la que hace actuar al ser humano a depositar esa confianza, a creer que él es una persona finita con relación a ese ser divino o superior, al cual se siente esa necesidad de agradecer, y el agradecimiento se convierte en una promesa. Las promesas nacen también a raíz de una necesidad, llámese, qué sé yo, una enfermedad, un desempleo, o sueños, o metas, o algo que el ser humano quiere lograr, y se encausa en esa tarea de querer ser suplido, que sabe que no está tan a su alcance, pero que en el fondo cree que necesita de la intervención de algo divino para poder alcanzar aquel sueño. Bueno, quizás también se da un proceso, ¿cómo diría?, cultural, antropológico, y cultural, cuando decimos cultural, es que cuando nacemos ya está ahí, sí, y lo asumimos como parte de nuestra idiosincrasia. Como cuando nacemos en Nicaragua y no queremos decir que somos de otro lado, ¿verdad? Es una creencia, es una seguridad, es un estereotipo que ya traemos y que debe ser así. Y decir lo contrario sería ser una persona que no tiene patria. Entonces, muchas veces estas costumbres que se magnimizan por la televisión, se magnimizan por los cultos, por las celebraciones, van siendo como una pedagogía en nuestro cuerpo de cómo deberíamos actuar. Pero todo es, de alguna manera, me parece a mí, todo es hasta cierto punto subjetivo. Sí. ¿Verdad? No es una cosa... entonces, la fe como tal, el que ya supera ese primer estadio, vamos a decir, de una fe gregaria y llega a tener una comunicación con Dios mismo, y tiene una cultura bíblica o religiosa propiamente dicha práctica, entonces tiene otro concepto. Me parece a mí que a la fecha de hoy ya no le hace falta la procesión, ya no le hace falta la ceremonia hasta cierto punto, porque tiene una comunicación, eso es accesorio. Pero cuando el pueblo no está catequizado o culturizado, entonces se tiene que agarrar de esos aspectos para darle sentido a sus preguntas como usted está haciendo. Entonces, a mí me parece que las personas que están en esa línea de la fe deben de dar más importancia a la parte más interna que a la parte externa, porque nos quedamos en lo accesorio, ¿verdad? Por más linda que sea la imagen que vino de España y que no sé qué cosa, y esto y que lo otro, eso es importante, es histórico, es esplendoroso si quieren, pero ese no es el fondo del asunto, ¿verdad? Eso me parece a mí que eso, pero volviendo un poco a lo que se conmemora, como usted dijo, y es la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es una doctrina que tenemos y que fue traída también a nuestros países, como también a Filipinas y a otros lugares, por los españoles mismos o los europeos en general ya, y trajeron eso se llama una transculturización, ¿verdad? Aquí tenían sus creencias también, como usted bien dijo, siempre el ser humano se quiere explicar. Los que son religiosos, dijéramos, lo quieren ver religioso, el que no lo ve religioso, lo verá científico,
pero tampoco hay una respuesta exacta, ni mucho menos, pero la inquietud de la persona siempre está. Entonces hay una transculturización y llegó acá, pero lo que nunca estamos de acuerdo, pero con eso no vamos a querer regresar la historia, es la manera en que se dio. Sí. La manera en que se adoctrinó a la gente, a tal grado que se perdió todo para entrar en una nueva línea. Quizás en esos momentos era, pero siempre hay una tentación del ser humano, de los liderazgos y todo, del afán de dominio. Sí. ¿Verdad? Eso es una cosa ya hasta cierto punto filosófica más que religiosa, pero el sentido que tiene la vida. Por ejemplo, en Israel, en Jerusalén, se celebra como un lugar histórico toda la Semana Santa, pero la mayor parte de todos los israelitas y para atrás no tienen el mismo sentimiento. No. ¿Cómo es eso, profesor? Quizás usted nos puede ilustrar. Lo que pasa es que en Jerusalén convergen las religiones. Y Roma sometió a Jerusalén. Y con el pasar del tiempo y el surgimiento de la Iglesia romana, impusieron la doctrina. Es decir, tratar de conquistar el sentimiento, el pensamiento del ser humano y hacernos creer en esto y en aquello. Y histórico en el sentido porque se rescató todo el caminar y el trayecto que realmente vivió Cristo en su momento de entregarse a la humanidad, como lo cita la Escritura, la Biblia, en el mundo cristiano. Israel, como nación, no cree todavía en Jesús. Para Israel es un profeta más, pero no lo consideran el Salvador, el Mesías. Israel lo sigue esperando. Por eso es que los judíos no convergen, pero como el Vaticano tiene acceso y tiene como derecho, llamémosle así, de todos los lugares históricos donde hubo un protagonismo de la persona de Cristo, y entonces todo el Vía Crucis, porque ahí se le conoce el Vía Crucis, ya está señalizado, y en cada uno de los puntos donde se protagonizó una escena vivida de Jesús, entonces ahí se edificó un templo o una capilla, y que hoy en día se ve desde el punto de vista es más turístico que espiritual o religioso. Y es algo que nace también, es como una curiosidad, o más bien como un deseo, querer conocer esos puntos. Y lo fue antes también, con los cruzados y con todo. Sí, las cruzadas, de ahí nacieron las cruzadas, pues, y adoptaron el símbolo de la cruz. Sí, ya como el programa siempre adelanta, quería hacerle una pregunta. Claro, como aquí es una población que la Semana Santa se tipifica más por las celebraciones de la Iglesia Católica, quería preguntarle, profesor, desde el punto de vista de las iglesias no católicas, ¿cómo es qué pensamiento hay sobre la Semana Santa? ¿Cuál es el sentido, la manera de conmemorar? En el mundo no católico, pero específicamente en el grupo evangélico, como se le conoce acá, o protestante, siempre el énfasis es la persona de Jesús, de Cristo, que converge en algunos aspectos con la Iglesia Católica, en algunos, llamémosles cultos o humilías, donde se celebra, por ejemplo, el culto de las 7 palabras. Entonces, tanto católicos y evangélicos le dan ¿cómo le diría yo? Relevancia a las palabras dichas de Jesús estando en la cruz. Otro aspecto es que celebran juntos es la resurrección,
de Jesús. Tanto evangélicos como católicos siempre hacen una vigilia para poder amanecer ya en el domingo de gloria o el domingo de resurrección. Entonces está esa convergencia. Pero también en el mundo evangélico la Semana Santa es también como una semana para reflexionar, para compartir, también para celebrar bautismos, ¿verdad? Para celebrar también la coinonía mediante el pan y el vino, establecer esa comunión como un recordatorio del acto que hace Jesús, de entregarse por amor a la humanidad, para rescatarla, para perdonar nuestros pecados. Entonces se hace la celebración que en el mundo evangélico se le conoce como la Santa Cena o la Cena del Señor, y establecer esa comunión de las hermandades. Se aprovecha también para compartir juntos un desayuno o una cena o un almuerzo. Se hace eso. Y siempre se deja un día, puede ser el sábado, puede ser el domingo, pero por lo general siempre se hace el sábado, para poder establecer el domingo donde la feligresía converja a celebrar juntos el acto de resurrección de Cristo. Antes de concluir también hay otro detalle importante, doctor, y es que la Semana Santa evoca la Pascua, pero también la Pascua que pasó el pueblo de Egipto para liberarse de la liberación de los egipcios del pueblo de Israel. Y entonces coincide eso de alguna manera, lo que quiero explicar ahora, con la Semana Santa. Lo que pasa entre el mes de marzo y abril es la primera luna llena después del equinoccio de primavera, era la celebración de la Pascua judía que se llama. Pero en esos 3 siglos que hablamos, antes del Concilio de Nicea, empezaron a haber diferentes fechas. Y entonces la Iglesia lo determinó que iba a ser la última luna llena, ¿verdad?, después del equinoccio de primavera. Y algunos orientales no aceptan esta misma fecha en el mismo lugar, como también la misma Navidad. Todo eso se debe a que esto, en un tiempo sin mucha comunicación, tenía que alguien al final decir cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y entonces por eso vemos nosotros que en nuestro calendario aparece la Semana Santa por un lado, aparece por otro lado, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con los astros. Y los judíos celebraban según los meses de Nisan. Pero entonces estaba todo porque la cosmogonía de entonces estaba relacionado con el movimiento de los astros. Y bueno, ese es otro tema, pero es bueno saber que por eso se llaman fiestas movibles, porque tienen un cierto cambio y nos evoca los tiempos en los cuales sucedió. Bien, amigos, esperamos que tengan una Semana Santa tranquila, reflexiva, como se dice, santa, y que sirvan estos días para ver nuestra propia vida, nuestra propia conducta con nuestros semejantes, a través, iluminados, de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapia Natural y Spa. Los esperamos para atenderlos en su consulta natural, en su consulta oriental o de acupuntura, en masoterapia, o sea, en masajes. También tenemos cursos, anunciamos que estamos próximos a empezar el curso de fitoterapia china 1, y también tenemos productos. Voy a pedir al profesor Balmaceda que nos despida el programa y también que nos dé buenos augurios para la Semana Santa que ya viene. Sí, algo muy importante en todo esto, siempre se está diciendo a través de los medios: si toma licor, no maneje. Recuerde que la vida es muy valiosa. 2, a salvaguardar la salud también, resguardarnos del sol y recrearnos en familia. Y
Recordar siempre nuestro eslogan, que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina, tu alimento. Hasta pronto.